Muy buenos días, estimados compatriotas. Los saludo con mucho gusto. Hoy es viernes 18 de septiembre del año 2020. Soy Alejandro Ponce Rivera, orgullosamente mexicano por nacimiento y orgullosamente un integrante más de Frena. Bien, el día de hoy vamos a platicar con ustedes sobre el grave peligro que se cierne sobre todos nosotros, sobre todos los mexicanos, en el sentido de que de continuar López Obrador o de continuar la cuarta transformación en el poder, en breve lapso, todos los mexicanos perderán sus inmuebles. No importa el nivel social o económico de los mexicanos. En los próximos años de continuar López Obrador o la cuarta transformación en el poder, todos forzosamente perderán su patrimonio, perderán la propiedad sobre sus inmuebles. Todos. No habrá quien se salve. Bien. ¿Por qué digo esto? Bueno, recientemente se difundió una nueva constitución mexicana en redes sociales. Quiero mostrar a la cámara la portada de este anuncio. Y por cuestiones de trabajo que me han tenido ocupado, no pude en días anteriores referirme a este documento, que es sumamente mexicano, importante. Se titula Proyecto Constitucional aprobado por el Congreso Nacional Constituyente el día 23 de agosto de 2020, el cual será puesto a consideración de congresos constituyentes por cada estado de la nueva República Mexicana. Este documento es presentado por dos organismos: Consejo Nacional del Pueblo Mexicano, dice aquí Unidad Organizacional en la Diversidad para una vida digna, y COAT, Consejo de Organizaciones Alternativas, y dice aquí la Organización del Pueblo Mueve Montañas. Estos organismos son totalmente desconocidos. Seguramente son organismos masónicos integrados por masones. Recordemos que Jiménez Guzmán, el masón más importante de México, ha señalado que los masones están en todas las organizaciones sociales, en todos los movimientos sociales, en todos los partidos políticos, etcétera, etcétera. Entonces, sin duda alguna, por el contenido absurdo, inhumano de este documento, seguramente el Consejo Nacional del Pueblo Mexicano y el Consejo de Organizaciones Alternativas ha de estar plagado de masones ignorantes y traidores al país, de traidores a los mexicanos. Más adelante hay un apartado que dice autores del anteproyecto, delegados del Congreso Nacional Constituyente por Estado. Y vienen aquí una serie de nombres de personas verdaderamente anónimas, intrascendentes, que seguramente ninguno de ellos ha hecho nada positivo en su triste vida, ¿verdad? Gente que se oculta en el anonimato, en la masa, ¿verdad? Masones, seguramente, traidores, que no han tenido logros en su vida, que no han construido nada, que no han aportado nada a los mexicanos, a la humanidad, a su comunidad, sino que simplemente han andado de revoltosos, ¿verdad? Siguiendo las instrucciones que el gran capital mundial les da a través de las logias masónicas. Y desde luego también hay un apartado más titulado Organizaciones Participantes por Estado, en donde otra vez se mencionan una serie de organizaciones totalmente sin presencia, desconocidas. Otra vez, seguramente todas ellas organizaciones masónicas, integrantes por masones, ignorantes, desconocedores,
que no han creado nada positivo en su vida, ¿verdad? Que se aglutinan en estas organizaciones, ¿verdad? Precisamente para, con base en los lineamientos que le da el gran capital mundial a la masonería, destruir por completo a los mexicanos, a nuestro país. Voy a mencionar algunas organizaciones, pero dudo mucho que alguno de ustedes haya escuchado alguna vez estos nombres. Consejo Nacional del Pueblo Mexicano, Consejo de Organizaciones Alternativas, Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros, Por el Cambio con Dignidad AC, Universidad Revolución, Grupo Tacuba, Asamblea de Inmigrantes Indígenas, Cooperativa MTS, Voces Unidas AC. No tiene caso que siga yo mencionando estas organizaciones masónicas que sirven a intereses del gran capital mundial en perjuicio de todos los mexicanos, incluido tú, compatriota, que probablemente vives en una colonia popular o que tienes tu propiedad en el campo, ¿verdad? También tú vas a perder tus propiedades en los próximos años si López Obrador y la Cuarta Transformación siguen en el poder. Hay una como exposición de motivos, y dentro de esa exposición de motivos, en alguna parte, los autores de este documento absurdo establecen que el nuevo Congreso Nacional Constituyente sesionó entre el 13 de octubre de 2017 y el 23 de agosto de 2020, teniendo como base en los siguientes elementos. Inciso B. Las grandes contribuciones del pensamiento ético, crítico, social y político mundial, expresado por Simón Bolívar, Hegel, Carlos Marx, Engels, José Martí, Lenin, Trotsky, Stalin, Rosa Luxemburgo, Mao Zedong, Ernesto Che Guevara, Fidel Castro, Salvador Allende, Hugo Chávez, José Mújica, Evo Morales, Rafael Correa. Veamos cómo estos traidores a México, masones malnacidos, ¿verdad?, pretenden establecer en México, para que nos rija a todos los mexicanos, una constitución inspirada en el pensamiento de puro extranjero. Y por cierto, de lo peor, de la escoria, de los intelectuales, entre comillas, extranjeros, que han creado el comunismo como una herramienta para que el gran capital mundial pueda enviar a la miseria a todos los países, esto como preludio para por fin establecer el nuevo orden mundial, con un gobierno mundial en donde los pocos sobrevivientes de todos los países vivan como simples esclavos al servicio de esa cúpula que integran el gran capital mundial. No se mencionan mexicanos, puros extranjeros y, por cierto, gente totalmente deleznable, de lo peor, que han trabajado en programas que persiguen llevar a la humanidad entera a la miseria para ser controlada precisamente por el gran capital mundial, con un gobierno mundial, nada de lo cual podría ocurrir si todos los mexicanos y todos los habitantes del mundo conservaran sus propiedades. Bien. El artículo primero de este engendro, ¿verdad?, establece que el nombre oficial de la República Mexicana es, escuchen, República Federal y Pluricultural de los Pueblos de México. No cabe duda del origen masónico de este documento y de que quienes han elaborado este proyecto, que es el gran capital mundial
y que ha buscado a mexicanos ignorantes traidores para mostrarlo a la sociedad mexicana, no cabe duda que esto se hace con el visto bueno de López Obrador y de la Cuarta Transformación, preparando el terreno para que después del 2021, cuando ya tengan la mayoría absoluta en el Congreso, dejen sin efecto nuestra Constitución todavía vigente el día de hoy e implanten como obligatoria este documento nefasto, traidor, inhumano, que ya desde ahora se está preparando para que sea este documento el que permita que a todos los mexicanos nos lleven a la miseria, no únicamente a los que tienen mucho dinero, no únicamente a la clase media, sino incluso a aquellas personas modestas que tienen una casa sencilla en alguna colonia popular. Todos, absolutamente todos, perderemos nuestras propiedades, como lo vamos a ver a continuación. Quiero mencionar que somos millones de mexicanos quienes tenemos una propiedad inmobiliaria. Somos millones. En tu ciudad, en tu comunidad, hay cientos, miles, decenas de miles de inmuebles y todos ellos tienen un propietario, desde la casa más humilde hasta la mansión más lujosa. Todos los inmuebles tienen un propietario y al día de hoy todos esos propietarios, en su inmensa mayoría, son mexicanos que con el producto de su trabajo han logrado adquirir esa propiedad o que la han heredado de sus ancestros, de sus padres, de sus abuelos, quienes con el sudor de su frente lograron construir esa propiedad de la cual hoy disfrutan esos mexicanos que viven en colonias muy populares o que incluso viven en el campo, como aquellos mexicanos que viven en las mansiones. Bien, en el artículo 128, en el artículo 126 de este documento nefasto, se establece que la nación es... Esto se establece y a partir de que se implante esta Constitución, esa será la ley vigente. Todo lo anterior, todo lo que hoy existe, quedará totalmente sin efectos. Así es que no se respetan los derechos adquiridos, no se respeta el principio de no retroactividad de las leyes. Si la Cuarta Transformación sigue adelante con López Obrador o con otro que lo sustituya, si la Cuarta Transformación sigue adelante en el poder, cuando entre en vigor esta Constitución o una similar, probablemente más dura que esta, ¿verdad? Esta será la ley vigente a partir de ese momento y todos a partir de ese momento perderemos nuestras propiedades. Vamos a ver pues qué dice el artículo 126 de este documento nefasto. La nación es la propietaria de todo el territorio nacional, el cual se fracciona para concesionar en propiedad su uso estable y racional a individuos y colectivos. A partir de ese momento, la nación, representada por el gobierno de la Cuarta Transformación, será la propietaria de todo el territorio nacional y quienes tengan la suerte de tener en propiedad un inmueble, un terreno, una casa, un departamento, no serán propietarios con todos los derechos que hoy tenemos, sino que tendrán una simple concesión en propiedad que además el gobierno puede revocar en el momento en que lo decida. De tal suerte que si tu casa, de la cual hoy eres propietario, te la respetan y te dicen que ahora esa casa es tuya, pero como concesión en propiedad, el gobierno en el momento que quiera podrá revocar esa concesión y quitarte ese inmueble, porque ya la propiedad tendrá una naturaleza totalmente diferente, como lo veremos a continuación. Artículo 128. La nación es propietaria de las empresas que generen bienes o servicios de consumo generalizado, como son las telecomunicaciones, teléfonos, televisión, radio e internet. De tal suerte pues que todas las comunicaciones entre nosotros, entre los gobernados,
estarán en manos del gobierno y desde luego con los equipos tecnológicos ya existentes, ¿verdad? Podrán controlar todo lo que hablemos entre nosotros. Las telecomunicaciones nos van a informar lo que quiere el gobierno únicamente, ¿verdad? Las llamadas por teléfono, aparte de que podrán decir aquí a quién sí le entregan una línea telefónica y a quién no, aparte de eso habrá una fiscalización, un espionaje de todo lo que hablemos nosotros. La televisión y la radio emitirá los programas que quiera la cuarta transformación, y desde luego el internet también estará en manos del gobierno, por lo que podrá restringir su uso, podrá otorgarlo selectivamente, y desde luego el gobierno tendrá a la vista todo lo que nosotros nos digamos vía internet. El desarrollo económico, sigue diciendo el artículo 128 que, en su segundo párrafo, al desarrollo económico nacional concurrirán con responsabilidad social las asambleas políticas comunitarias, municipales, estatales y la nacional, las empresas cooperativas, ejidos y de economía solidaria, y asimismo, al último, las empresas privadas, estas últimas de acuerdo con las posibilidades establecidas por la ley. Desde luego, para ese entonces ya casi no habrá empresas privadas, y las pocas empresas privadas que queden, seguramente de gente cercana al gobierno. Por ejemplo, una de las empresas privadas que pueden seguir subsistiendo pueden ser la cervecera y la chocolatera de los hijos de López Obrador. Bueno, esas empresas privadas podrán participar en el desarrollo económico nacional, pero con las posibilidades establecidas por la ley. Muy bien. Sin menoscabo de otras formas de actividad económica que contribuyan al desarrollo de la nación, contando con el apoyo de los consejos técnicos, sectoriales y gremiales, las asambleas políticas municipales, estatales y la nacional tendrán a su cargo de manera exclusiva la dirección, control, supervisión, administración y gestión de las áreas estratégicas siguientes: telecomunicaciones, transporte público, ciencia y tecnología, autosuficiencia alimentaria, educación pública. O sea que el gobierno, las asambleas políticas van a controlar telecomunicaciones. ¿Qué es lo que los mexicanos podemos ver? Podemos enterarnos y qué está vedado para nuestro conocimiento. El transporte público, y eso incluirá, por ejemplo, que tengamos autorización para poder movernos por el territorio nacional, para trasladarnos de un lugar a otro. Cuando tengamos necesidad de utilizar el transporte público, nos pedirán una autorización previa expedida por las autoridades, o para poder trasladar en transporte público de una ciudad a otra, o incluso de una colonia a otra, tendremos que mostrar una autorización para tal efecto. La ciencia y tecnología también estará en manos del gobierno, de tal suerte que no permitirán el libre ejercicio del estudio, de la investigación, de la creatividad de los mexicanos. Solamente se podrán crear cuestiones científicas y tecnológicas a través del gobierno. La autosuficiencia alimentaria: el gobierno controlará todos los alimentos, los almacenará y los entregará con raciones que permitan medio subsistir a unos cuantos. Por cierto, los que sean seguidores de ese gobierno, y a los opositores, a los inconformes, no les darán de comer. La educación pública: nos van a robotizar con educación atea, tratando de robotizarnos para aprender a ser sumisos y obedientes a las directrices del gobierno, sin cuestionar, sin discutir, sin oponernos. Todo eso estará en manos de las asambleas políticas, municipales, estatales y la nacional. Desde luego que saldrán ellos exactamente de esa mafia
integrada actualmente por la Cuarta Transformación, en donde están lo peor del priismo, del panismo, del perredismo. Quienes siguen a López Obrador nos preguntan: ¿y tú dónde estabas cuando gobernaba el PRI y el PAN? Pues yo en lo personal nunca fui priista ni panista, pero lo que sí sé es que lo peor del PRI, lo peor del PAN y lo peor del PRD de los últimos sexenios hoy está incrustado en Morena, en la Cuarta Transformación. Las asambleas políticas municipales, estatales y la nacional detentarán siempre la propiedad y el control sobre otras empresas productivas del autogobierno popular. Entonces vean ustedes como las asambleas políticas municipales y nacional detentarán siempre la propiedad sobre todas las empresas productivas, de tal suerte que prácticamente desaparecerá la iniciativa privada. Artículo 129. La capacidad para obtener la concesión de uso y aprovechamiento individual o cooperativo de las tierras y aguas de la nación se regirá por las siguientes prescripciones. Entonces, para que un individuo o un colectivo tenga la oportunidad de obtener la concesión de uso o aprovechamiento individual de tierras o aguas de la nación, tendrá que estarse a los siguientes requisitos, y en la fracción quinta se señala que las sociedades mercantiles podrán ser concesionarias de terrenos rústicos, pero únicamente en la extensión que sea necesaria para el cumplimiento de su objeto. En ningún caso las sociedades de esta clase podrán tener la concesión de tierras dedicadas a actividades agrícolas, ganaderas o forestales en mayor extensión que la de 5 hectáreas por cada uno de sus miembros debidamente acreditado. Esto va en contra de todos los productores del país, gracias a los cuales hasta el día de hoy los alimentos no han faltado en la mesa de los mexicanos. Esos agricultores de Chihuahua que se están oponiendo con toda razón, porque son los soberanos, a que nuestro empleado Andrés Manuel López Obrador regale o entregue a Estados Unidos el agua que es estrictamente indispensable para los mexicanos debido a la sequía que ha habido este año, ¿verdad? Esos agricultores, cuando entre en vigor esta constitución, si es que no logramos que López Obrador y la Cuarta Transformación dejen el poder antes de noviembre de este año, ¿verdad? Esos agricultores no solamente perderán el agua, sino que también perderán sus tierras, pues solamente tendrán derecho a tener una concesión de tierras dedicadas a actividades agrícolas, ganaderas o forestales en una extensión no mayor de 5 hectáreas por cada uno de los miembros de esas sociedades mercantiles. Artículo 130. Todos los mexicanos tienen derecho a ser titulares de la concesión de propiedad de una casa habitación, de manera individual o compartida, considerando al menos 40 metros cuadrados por habitante, sean niños o personas adultas. 40 metros cuadrados por habitante. Hoy los departamentos que construye Infonavit, muchos de ellos tienen 40 metros para familias de 5 o 6 integrantes. En esta constitución absurda se ofrece que todos los mexicanos tendrán derecho a ser titulares de la concesión de propiedad de una casa habitación de manera individual o compartida, considerando al menos 40 metros cuadrados por habitante, sean niños o personas adultas. ¿Por qué? Para que así tengan pretexto de quitarle a todos aquellos mexicanos que tienen una propiedad mayor, multiplicando 40 metros por cada integrante de la familia, les podrán quitar el excedente para darle ese excedente a otras familias. Por decir algo, algún mexicano tiene una casa habitación con 500 metros cuadrados.
Y esa familia está integrada por el papá, la mamá y 2 hijos. 4 personas, y cada uno de ellos tiene derecho a tener 40 metros cuadrados. Entonces multiplicamos 40 metros por 4, son 160 metros. Y su casa tiene 500 metros. Entonces, con base en esto, ¿verdad?, el gobierno podrá decirle: te vamos a respetar los 140 metros, pero los 360 metros extras, eso se te va a cancelar la concesión de propiedad, para que les sea entregada esa concesión a otras personas que no tienen vivienda, ¿verdad? Es así pues como todos los mexicanos perderemos nuestras propiedades. Hay mexicanos muy humildes, en colonias muy populares, incluso con calles de tierra, en donde la propiedad tiene algunas veces 1000 metros, 2000 metros. No son mexicanos que vivan en la abundancia. Tienen ese terreno por siglos, porque sus ancestros, sus padres eran propietarios, y esas tierras tienen. Bueno, pues si esa familia nada más tiene 5 habitantes, 5 integrantes, pues tendrían derecho a 200 metros, y los 800 restantes se los quitará el gobierno para entregárselos a otras personas, para que se cumpla con este derecho de que por lo menos cada persona tenga derecho a 40 metros en lo individual en su vivienda. El autogobierno popular desarrollará un programa para garantizar este derecho en un plazo máximo de 10 años a partir de la entrada en vigor de esta Constitución. O sea que una vez que entre en vigor esta Constitución, 10 años después, lo que hoy conocemos como realidad será totalmente diferente. Y todos los mexicanos que hoy tienen un inmueble, en 10 años no tendrán esa propiedad, gracias a esta Constitución, que sin duda alguna es creación del gran capital mundial, amo y señor del esclavo López Obrador y de la Cuarta Transformación, utilizando para empezar a difundir estas injusticias y absurdos amazones anónimos, amazones fracasados, amazones resentidos, con supuestas organizaciones totalmente sin presencia, ¿verdad?, para tratar de sorprender a todos los mexicanos. Bien, todas las casas y departamentos habitacionales en uso deben ser asignados a sus usuarios como concesión de propiedad. O sea, si tú tienes tu casa, habitación, tu departamento, no importa la extensión, no importa el lujo, no importa si es muy humilde, no importa. Si tú tienes un inmueble de tu propiedad, a partir de que entre en vigor esta Constitución, ya no será tu propiedad. Ahora tendrás una concesión de propiedad. Concesión de propiedad que en cualquier momento, argumentando el interés público, el gobierno te la puede quitar. No importa tu nivel económico o social actual. Los consejos de economía equitativa municipales, con el apoyo del Consejo de Economía Equitativa Estatal correspondiente y del nacional, y con la aprobación de la Asamblea Política Nacional respectiva, indemnizarán a los arrendadores expropiados de manera paulatina en un plazo máximo de 20 años. Todos aquellos mexicanos que son arrendadores, ¿verdad?, que tienen inmuebles que no habitan, sino que los dan en arrendamiento a inquilinos, muchos de ellos de mayor edad, que exactamente el cobro de rentas les permite subsistir, todos los arrendadores serán expropiados. Todos serán expropiados, ya no habrá arrendadores, ¿verdad?, y te van a indemnizar, pero se van a tardar 20 años en indemnizarte, y el valor de la indemnización se va a determinar con el valor catastral de tu propiedad. Las concesiones de propiedad de terreno o casa habitación solamente podrán revocarse por decreto especial en atención al superior interés de la nación. Tú tienes tu propiedad humilde, mediana, de lujo. A partir de que entre en vigor la Constitución ya no es tu propiedad, ahora tienes una concesión de propiedad. Y esa concesión se puede revocar en el momento que sea por decreto especial del gobierno en atención al supremo interés de la nación.
¿Quién determina cuál es el interés supremo de la nación? Arbitraria y caprichosamente el gobierno, de tal suerte que todos estaremos con el riesgo de perder en cualquier momento nuestra concesión de propiedad. Las propiedades de terrenos, casas, construcciones y todo tipo de inmuebles previas a la entrada en vigencia de esta Constitución son válidas como concesiones en propiedad. O sea, todas las propiedades que tenemos a partir de que entre en vigor la Constitución serán válidas, pero como concesiones en propiedad que la autoridad puede revocar en cualquier momento, aludiendo al interés superior de la nación. Las concesiones de propiedad de casa habitación pueden ser vendidas o compradas libremente en los precios acordados por vendedor y comprador, manteniendo su uso para fines habitacionales, pero tomando como referencia el asignado por el Consejo Municipal de Economía respectivo. ¿Sí está claro? Ellos van a intervenir en el precio de compra o venta de una concesión de propiedad. En caso de fallecimiento del o de los titulares de una casa habitación, sus descendientes tendrán prioridad para que se les asigne la concesión de propiedad con fines habitacionales. Ya no hay propiedad privada, por lo tanto ya no se pueden heredar los inmuebles. Entonces, cuando fallezca el titular o los titulares de una concesión de propiedad de casa habitación, ¿quiénes se van a quedar con esa casa? La ley dice que sus descendientes tendrán prioridad para que se les asigne la concesión, pero tendrán prioridad, pero la autoridad puede decir, ¿sabes qué? Se la vamos a entregar a fulano. Y ese fulano puede ser un familiar de alguno de los integrantes del gobierno. Artículo 131. Las concesiones de propiedad de inmuebles para empresas o instituciones son asignadas por tiempo indefinido a personas que la compren, pero en caso de fallecimiento, sus descendientes o familiares no tendrán derecho sobre el inmueble mayor al que corresponda a otros colaboradores de la empresa e institución. Si el titular de una empresa o institución fallece, la concesión de propiedad podrá ser reasignada a quienes colaboren en la empresa o institución con derechos proporcionales a su aportación laboral de acuerdo con lo que establezca la ley. Entonces, las concesiones de propiedad de inmuebles para empresas o instituciones son asignadas por tiempo indefinido a personas que pueden ser físicas o morales, pero cuando fallezcan los titulares de esa concesión de propiedad de un inmueble que está destinado a una actividad empresarial, ¿verdad? ¿Quiénes van a heredar ese inmueble? ¿Quiénes? No sus herederos, no sus familiares, sino, dice aquí, otros colaboradores de la empresa junto con los familiares, ¿verdad? Y además podrá ser reasignada a la empresa a quienes colaboren en la empresa o institución con derechos proporcionales a su aportación laboral. O sea que la empresa en sí no se heredaría a los descendientes o a los herederos del empresario, sino a los trabajadores, ¿verdad? Siempre regalar lo ajeno es muy fácil, cualquier idiota, cualquier tarugo lo puede hacer. Artículo 132. Los espacios que permanezcan sin uso por más de 3 años podrán ser recuperados por el Consejo Técnico Municipal de Economía Equitativa para ser asignados en concesión de propiedad a nuevos usuarios. La ley regulará que nadie acumule concesiones de propiedad ociosas o excesivas. Entonces, cuando una persona tiene varias propiedades, actualmente muchos mexicanos tienen varias propiedades, bueno, si no vive en ellas, ¿verdad? O no tiene un negocio en esas propiedades, ¿verdad? Se consideran ociosas y el gobierno podrá recuperar esas propiedades y se asignarán a otras personas en concesión de propiedad. Las leyes de la Federación y de las entidades federativas en sus respectivas jurisdicciones determinarán los casos en que sea de utilidad pública la reasignación de concesiones de propiedad para el uso de terrenos e inmuebles. Entonces, en la ley se establecerá en qué casos procede la reasignación. Tú tenías tu concesión, ¿sabes qué? Por ley, esto va a pasar a fulano de tal, y tú te quedas sin nada. ¿Sí está claro? Entonces, pues, el ejercicio de las acciones que correspondan a la nación por virtud de las disposiciones anteriores se hará efectivo con el procedimiento judicial, pero dentro de este procedimiento y por orden del Consejo de Justicia correspondiente,
que se dictará en el plazo máximo de un mes, la Asamblea Política Municipal, Estatal o Nacional, según corresponda a su jurisdicción, procederá desde luego a la ocupación, administración o reasignación de las tierras o aguas de que se trate y todas sus accesiones, sin que en ningún caso pueda revocarse lo hecho antes de que se dicte sentencia. O sea que cuando te quieran privar de tu concesión de propiedad, la autoridad tendrá que hacerlo judicialmente, pero dentro del mes siguiente en que inició la acción, ¿verdad?, podrá ya sacarte, apoderarse del inmueble, del terreno, podrá ocuparlo, administrarlo, reasignarlo ya de inmediato a otras personas, ¿verdad?, aún antes de que se dicte la sentencia. Bien, estimados compatriotas, esto no lo digo yo. Esto lo dicen masones hermanos, masones fraternos de López Obrador y de los integrantes de la Cuarta Transformación, todos ellos esclavos del gran capital mundial que están trabajando para dejar en la miseria a todos los mexicanos, no únicamente a los que tienen muchas riquezas, a todos, incluido a ti que vives en colonia popular, que vives en el campo, que tienes una propiedad modesta, humilde, que lograste con el producto de tu trabajo o que tus familiares, tus ascendientes, tus padres, tus abuelos, lograron comprar con el producto de su trabajo y te la heredaron a ti. Todo esto lo podemos perder si López Obrador sigue en el poder o cualquier otra persona que designen como gobernante representando a la Cuarta Transformación. Estimados mexicanos, por eso despertemos, tomemos conciencia y unámonos a frena, salgamos a la calle, vayamos a las manifestaciones, a las caravanas, ocupemos el Zócalo, ocupemos las plazas de todas las ciudades. Está de por medio el futuro de nosotros y el de nuestros hijos. Dios nos colocó en un verdadero paraíso terrenal. A nosotros no nos mandó a un desierto. A nosotros nos colocó en un verdadero paraíso terrenal. Y lo menos que podemos hacer en gratitud a tanta bondad que Dios ha tenido con nosotros es defender con firmeza lo que Él nos regaló, lo que Él nos prestó. No debemos permitir que el gran capital mundial, usando a traidores masones, nos prive de nuestra riqueza, nos meta a la miseria y después nos esclavice en un nuevo orden mundial con un gobierno mundial. No lo permitamos, estamos a tiempo. Yo estoy seguro de que si los mexicanos, millones de mexicanos, los 127 millones de mexicanos que hoy en día habitamos México, salimos a las calles y nos rebelamos, Dios estará con nosotros y quitaremos a estos traidores malnacidos, masones, integrantes de la Cuarta Transformación, ¿verdad? Y podremos salvarnos del triste futuro que el gran capital mundial nos tiene deparado a través de esta Constitución o de una muy parecida a esta, que sin duda alguna en unos años más entrará en vigor, si permitimos que siga en el poder esa infernal Cuarta Transformación. Únete a Frena, participa en la toma del Zócalo, en la toma de las plazas públicas de todas las ciudades. Ojalá Dios ilumine nuestro entendimiento como pueblo para que nos salvemos. Muy buenas tardes.